Vamos a orar, mis hermanos, extiendan su mano para que el Señor nos ministre su palabra a través de nuestro hermano. Padre, te damos gracias. No nos cansamos, Señor, de darte gracias, porque solamente esa palabra es la que podemos usar ampliamente. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias porque siendo nosotros indignos, siendo nosotros pecadores, tú hiciste la obra. Y tenía que ser así, Señor, porque de no ser así no estaríamos aquí, Señor. Gracias porque podemos presentarnos aún delante de tu pueblo, Señor, y ministrar tu palabra, oh Dios. Oh, gracias, porque como dice, tu palabra es viva, Señor. Tu palabra es eficaz, oh Dios. Gracias porque la has puesto en nuestras manos, Señor. Y jamás pretenderíamos habernos ganado, Señor, ese privilegio. Oh Padre, gracias. Gracias por mi hermano, el pastor Jeremías, Señor, y su familia, que en este día, domingo, Señor, tú lo vas a usar como instrumento en tus manos para hacer bendición a la comunidad cristiana. Gracias, Señor, porque podemos compartir, Señor, tu palabra. Gracias, oh Dios. Úsalo, Señor, conforme a tus planes y a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Amén, buenos días. Que el Señor les bendiga. Es un gran honor para mí poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Gracias al pastor Lima y a la hermana Persia por esta grata oportunidad de traer la palabra del Señor. Cuando vi esta Biblia así tan grande, me acuerda que el compromiso es traer la palabra de Dios, que la centralidad es la palabra de Dios. Hay muchos hermanos amados aquí, tengo muchos amigos, familias, así que el Señor les bendiga a todos. Quiero invitarle a que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Como ya se ha mencionado, hoy se celebra el conocido Domingo de Resurrección. Y como cristianos no celebramos simplemente un evento del pasado, sino una realidad viva que transforma nuestro presente y asegura nuestro futuro. Y en un mundo donde la muerte parece tener la última palabra, el capítulo 15 de esta carta irrumpe con un anuncio glorioso. Cristo ha resucitado. Y el apóstol Pablo no presenta la resurrección como una idea simbólica o como un consuelo emocional, sino como un hecho histórico y como el fundamento inquebrantable de la fe cristiana. Vamos a estar leyendo ahora los primeros 8 versículos de este capítulo, aunque durante la prédica vamos a estar viendo una vista panorámica del capítulo completo. Así que leemos, primero a los Corintios 15, 1 al 8, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras,
y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Señor, gracias una vez más por esta bendita palabra que nos recuerda un hecho tan glorioso, lleno de tanta esperanza. Y es mi ruego que si a alguno no ha gustado esta esperanza, que en esta mañana tú le impartas vida, Señor. Y si hay alguno desalentado, que al recordar la verdad del Evangelio pueda recibir ánimo, pueda recibir aliento, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vivimos en una época en la que todo debe pasar por el filtro de la ciencia para ser considerado creíble. Si no se puede medir, pesar o reproducir en un laboratorio, muchos piensan que simplemente no puede ser verdad. Por eso, cuando la Biblia afirma que Jesús resucitó de entre los muertos, algunos lo descartan como un mito antiguo o como una fábula piadosa sin base científica. Pero antes de profundizar en el pasaje que leímos, podemos preguntarnos, ¿podemos fiarnos de lo que dice la ciencia sobre la resurrección? Desde una perspectiva natural, la ciencia describe cómo funciona el mundo. Las leyes de la biología, la física o la química, pero no puede decirnos qué es posible para Dios. Los científicos observan regularidades en la creación y eso lo conocemos como leyes naturales, pero esas leyes no son fuerzas independientes. Son simplemente la descripción de cómo Dios en su fidelidad normalmente sostiene su creación. El doctor Bernd Poitres, quien ha escrito extensamente sobre la relación entre la ciencia y la teología, explica que las leyes naturales son la expresión constante del poder de Dios, no límites impuestos a Él. Dicho de otro modo, el Creador no está sujeto a sus propias criaturas. Si Dios sostiene cada átomo del universo con su palabra, entonces puede, cuando lo desee, intervenir soberanamente para manifestar su gloria de una manera que va más allá de lo ordinario. Así que lejos de contradecir la ciencia, la resurrección de Cristo afirma su fundamento más profundo, que el universo no es autosuficiente, sino que es sostenido por un Dios personal, soberano y poderoso. La resurrección no es una violación de las leyes naturales, sino una manifestación del Dios que la estableció y las usa conforme a su propósito redentor. Y esa verdad de que Cristo realmente resucitó no solo tiene implicaciones filosóficas o científicas, tiene implicaciones eternas. Porque si Cristo no resucitó, como dice Pablo en este capítulo, vana es nuestra fe. Pero si Él resucitó, entonces todo cambia. El pecado ha sido vencido, la muerte ha sido derrotada y hay esperanza real más allá de la tumba. Por eso en esta carta, en este capítulo específicamente, no solo se define un hecho histórico, sino que se proclama una esperanza futura. Porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Por eso he puesto como título a esta prédica,
porque Cristo resucitó. Y la idea central es que porque Él resucitó, la garantía de nuestra resurrección es segura. Y eso nos invita a que vivamos con expectación, con esperanza, con ese deseo glorioso de reunirnos con nuestro Señor y Salvador. Y lo primero que le invito a que veamos en este pasaje es que el Evangelio es el fundamento de la fe cristiana. Si la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe y la garantía de nuestra esperanza, entonces es indispensable que estemos seguros de su veracidad. ¿En qué hemos creído? ¿Qué estamos proclamando? Pablo sabía muy bien esto, porque en la cultura de los corintios, donde se valoraba la lógica y el razonamiento, no bastaba con afirmar que Cristo había resucitado, había que demostrar que realmente sucedió. Esta era una ciudad rica, cosmopolita, profundamente influenciada por la filosofía griega. Y allí muchos creían que el cuerpo era un estorbo para el alma. Creían que la verdadera liberación consistía en escapar de la materia. Por eso para ellos hablar de resurrección sonaba algo absurdo. Y es esto que lleva a Pablo a que antes de hablar de las implicaciones futuras de la resurrección, él comienza recordando el hecho histórico del Evangelio. Cristo murió, pero no lo hizo por nada. No fue en vano. Él especifica claramente que murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y todo esto él enfatiza conforme a las Escrituras. Y luego él añade una larga lista de testigos oculares que vieron vivo a Jesús. Pedro, el resto de los apóstoles, más de 500 hermanos, finalmente él mismo dice como un abortivo. Él no está apelando a una experiencia subjetiva ni a una emoción religiosa. Él está apelando a evidencias objetivas. Está diciendo, esto es un hecho que ocurrió en el tiempo y en el espacio. Hay testigos, hay pruebas, hay historia. En otras palabras, la resurrección no es una idea simbólica ni un mito que se inventó alguien. Es un evento real que transforma la historia humana. Así que al entrar en los versículos 1 al 11, vemos que la fe cristiana descansa en hechos, no descansa en sentimientos, no descansa en una mera invención. Es un Cristo resucitado que fue visto, que ha sido proclamado y creído durante miles de años de historia. Y sobre esa base sólida, Pablo construye toda la esperanza del creyente. Si Cristo vive, como ha sido declarado, también nosotros viviremos con Él. Note que Pablo no adapta el mensaje a la cultura. Él más bien reafirma el mismo evangelio que ellos habían creído. Les dice, ese es el mensaje por el cual ustedes fueron salvos. No lo cambien, no lo olviden, no lo reinterpreten. La fe cristiana no se basa en ideas filosóficas cambiantes. Se basa en un hecho histórico inmutable. Cristo murió y resucitó. Yo creo que esto es un buen llamado a nosotros hoy, porque vivimos en una cultura muy parecida a las de los corintios, racionalista, que solo cree lo que puede ver,
una cultura relativista que dice que cada uno tiene su propia verdad, o una cultura escéptica de todo lo sobrenatural que considera ingenuo creer en milagros o en la vida después de la muerte. Pero en medio de ese ambiente, el llamado que tenemos aquí sigue siendo urgente. Recordemos y sostengamos la verdad pura del Evangelio. No es algo que deba cambiar cuando la cultura cambia. ¿Y cuál es la invitación aquí, mis hermanos? En primer lugar, no permitan que la corriente cultural diluya su fe, ni que las voces del mundo definan lo que es razonable creer. La Escritura, la palabra de Dios es verdad. La razón por la que Cristo murió y resucitó es para traer vida a todo aquel que cree en Él. Y nada ni nadie debería cambiarnos esa verdad. A los jóvenes que están aquí presentes, sean que están en bachiller o en la universidad, serán muchos los ataques que ustedes van a recibir, de profesores, incluso de otros compañeros. Pero este mensaje es para ti. No dejes que la corriente cultural, no dejes que las vanas filosofías de este mundo te desvíen del Evangelio. Pablo está reafirmando, ustedes han sido salvos porque Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y eso es una invitación a vivir en obediencia al Señor resucitado. Él reina. Por tanto, cada aspecto de nuestra vida debe reflejar su autoridad presente. No avergonzarnos del mensaje de la cruz, no avergonzarnos de la resurrección, aunque el mundo lo considere locura, es permanecer firme en lo que hemos recibido. Es defender con convicción la realidad histórica y espiritual del Cristo resucitado. Es rechazar esas modas teológicas que intentan hacer el Evangelio más aceptable al mundo. El poder del Evangelio no está en su popularidad, está en su verdad. El pastor Lima decía hace un momento de cómo muchas veces nos conformamos con decir es una buena persona o asiste a tal o cual iglesia. Pero ¿sabes qué? Lo que nos está diciendo aquí, que la base sólida, la única base de la salvación es el Evangelio. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Así que nuestra fe no depende de emociones pasajeras, no depende de teorías humanas cambiantes, no depende de la aprobación del mundo moderno, depende del hecho objetivo de que Cristo vive. Y hoy lo podemos celebrar. Por tanto, mi hermano, permanece firme, guarda el Evangelio, vívelo con integridad, proclámalo con valentía. Porque en un mundo que cambia cada día, el Evangelio sigue siendo la única verdad que no cambia y no falla. Permanece fiel. Y siendo esto un tema tan crucial, una pregunta que surge es, ¿cuáles son las consecuencias de negar la resurrección? Vamos a ver esto en los versículos 12 al 34. Pablo ha dejado claro que la resurrección de Cristo no es una idea simbólica, no es una metáfora espiritual, es un hecho histórico comprobable. Sin embargo, en la iglesia de Corintio había quienes, influenciados por el pensamiento griego, negaban la posibilidad de la resurrección corporal de los muertos. Ellos decían, Cristo resucitó, sí, pero los creyentes no resucitarán físicamente. Y aquí hay un peligro muy claro. Ya no es simplemente negar el Evangelio, es mezclar el Evangelio con otras creencias.
Y aunque esta idea parecía inofensiva, incluso parecía razonable para su cultura, en realidad era muy peligrosa. Destruye todo el evangelio. Por eso vemos ahora que Pablo cambia de tono y dice, si negamos la resurrección futura de los creyentes, estamos negando la resurrección de Cristo mismo. Y si Cristo no resucitó, toda nuestra fe se derrumba. Él no teme seguir la lógica hasta sus últimas consecuencias. Note, y le invito a que luego usted lea el capítulo completo, pero aquí en los versículos 12 al 34, Él nos muestra lo que sucede si quitamos la resurrección del corazón del cristianismo. ¿Qué sucedería? Bueno, la predicación pierde sentido, la fe se volvería inútil, el pecado permanecería reinando y la esperanza desaparecería. En otras palabras, si Cristo no resucitó, la fe cristiana no es más que una ilusión moral, no sería más que un consuelo temporal para los débiles. Note qué tan sincero es nuestro Dios al inspirar a Pablo y decirle, pon esto ahí. Si Cristo no resucitó, ustedes serían lo más digno de pena. Estarían creyendo en algo inservible. Pero, como responde el mismo apóstol aquí, este hecho es real, contundente, veraz. Cristo resucitó, entonces la fe tiene fundamento, el pecado ha sido vencido, nuestra esperanza es real y segura. La fe cristiana no se basa en principios morales, sino en el hecho de que nuestro Señor llevó sobre sí nuestros pecados, pero la tumba no pudo retenerlo. Él resucitó. Sin ese hecho, todo se derrumba. No habría evangelio que predicar. De hecho, no estaríamos aquí reunidos. Pablo declara con fuerza el hecho glorioso y él dice, pero ahora Cristo ha resucitado. Y esa pequeña frase lo cambia todo. La duda se disuelve, el temor se disipa, la esperanza se vuelve a levantar. Él usa aquí la imagen de las primicias tomada del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel ofrecía las primicias, sea de sus granos, de sus animales, está diciendo todo lo demás pertenece al Señor, todo lo demás es de Él. Lo que está diciendo aquí es, así también la resurrección de Cristo es el comienzo y la garantía de nuestra propia resurrección. Si usted ve los versículos 24 al 28, Pablo levanta nuestra mirada más allá del presente, hacia el punto más alto de la historia redentora. Él contempla el momento glorioso en que Cristo consumará su reino y entregará toda autoridad al Padre, no como quien renuncia a su poder, sino como quien completa de manera perfecta la misión que el Padre le confió desde el principio. En ese día, toda potestad contraria será destruida. Los poderes del mal, los reinos rebeldes de este mundo, Satanás y sus huestes, todo lo que se levanta contra la soberanía divina, ninguna fuerza quedará en pie ante el Rey resucitado. Cristo no solo redime a su pueblo, Él restaurará el orden universal bajo el señorío de Dios, de manera que, como dice el versículo 28, Dios sea todo en todos. Y en el centro de esa victoria cósmica, Pablo destaca el fin del enemigo más temido, la muerte. No quedará como una sombra del pasado.
no quedará como un recuerdo doloroso, será totalmente vencida, será destruida para siempre. Ya la tumba no tendrá la última palabra. Esa muerte que entró por un hombre, Adán, será expulsada del cosmos por el segundo Adán, es decir, por Cristo. Ya no habrá que temer, ya no habrá que temer por las enfermedades, por los dolores, por si salgo y puedo tener un accidente. Ya no habrá temor. Y ese es el destino hacia el cual se dirige toda la creación. La plena restauración del dominio de Dios, donde la vida triunfa sobre la muerte, donde la justicia triunfa sobre el pecado y donde el orden triunfa sobre el caos. Lo que comenzó con la resurrección de Cristo culminará con la resurrección gloriosa de su pueblo y la rendición total de todo poder ante el trono del Padre. Así que, mis hermanos, Pablo no solo defiende la resurrección como una verdad doctrinal, sino como el centro mismo del propósito eterno de Dios. Que Cristo reine hasta que todo enemigo sea puesto bajo sus pies y que en ese triunfo final el universo proclame la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Y una vez más, aquí encontramos algunas aplicaciones. Porque Cristo resucitó, no deberíamos aceptar un cristianismo sin resurrección. Esa idea de los corintios de que Él resucitó, pero nosotros no, porque lo que se salve es simplemente el alma, debemos rechazarlo. Un Cristo muerto puede inspirar, pero no puede salvar. Si Él hubiese quedado en la tumba, no habría ninguna esperanza. Estamos llamados a afirmar con valentía esta realidad. Cuando el mundo te diga que solo importa el mensaje espiritual de Jesús, como hoy en día tantas modas de ir a un árbol a recibir la energía espiritual o de tratar de encontrar una conexión con el cosmos en cualquier lugar, ¿sabe qué? Si Cristo no hubiese resucitado, no hay manera de tener una relación real con Dios. Esto es un llamado a que prediquemos el evangelio completo, no simplemente decirle a la gente, ven para que te sientas bien. El pecado es tan serio que no hubo otra manera de resolverlo sino Dios mismo enviando a su Hijo. Hace poco me preguntaba una joven, me decía, leyendo en Números, quedé como horrorizada de cuán cruel era todas esas muertes, todos esos sacrificios. ¿Por qué hizo Dios que fuera así? Yo le dije, ¿tú sabes qué pasa? Nosotros tomamos a la ligera el pecado. Todo esos sacrificios es un recordatorio de lo serio, de lo traumático, de lo lamentable que es el pecado. Hoy en día lo hemos tomado a la ligera y decimos, no, eso no es nada. Eso es algo simple. Pero desde el principio quedó establecido que la paga del pecado es muerte. Muerte. La muerte de cada uno de esos animales simplemente nos está recordando cuán seria es nuestra condición. De hecho, Efesios 2 dice que nuestra condición real sin Dios es que estamos muertos. No hay vida. Y no hay nada que podamos hacer para nosotros mismos volver a la vida y a la relación con Dios. Él tuvo que proveer el medio para que ahora podamos venir confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Y cuánto costó? Su propio Hijo, quien murió, pero no se quedó en la tumba.
Eso es lo que celebramos un día como hoy. Por eso una vez más te invito a que creas con convicción. Tu fe no es un salto al vacío, es una confianza en un evento histórico con consecuencias eternas. No vivas como si Cristo siguiera en la tumba. ¿Cuántas veces al enfrentar la vida vivimos como si Cristo fuera débil? Como si no hubiese resucitado. Pero porque Cristo resucitó, podemos vivir con propósito, podemos servir con esperanza, podemos enfrentar la muerte con paz, porque está asegurada la victoria. Ahora, la buena noticia no termina aquí. En los versículos 35 al 49 vemos que la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de los suyos. Después de haber mostrado las consecuencias devastadoras de negar la resurrección, ahora se anticipa aquí la objeción más común. ¿Y cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Yo no sé si usted sea muy curioso, pero obviamente a todos nos da algo de curiosidad. ¿Cómo será el cielo? ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo será mi cuerpo cuando yo resucite? ¿Seré calvo? Muchas curiosidades pueden surgir, ¿verdad? Los corintios consideraban el cuerpo algo inferior o corrupto. Ellos lo consideraban una prisión del alma. En su mente, pensar en esta resurrección, como ya dije, era un absurdo, porque ellos valoraban lo espiritual y despreciaban lo material. Pero Pablo no huye del desafío. El Señor mismo lo inspira y él responde con firmeza, con lógica y con convicción espiritual. No se trata de un intento de revivir el mismo cuerpo mortal, sino de una transformación gloriosa operada por el poder de Dios. Él explica que la resurrección no es una simple restauración, es una nueva creación. Así como Cristo resucitó en un cuerpo glorificado, así también los suyos resucitarán en semejanza a Él. Y Él usa aquí una imagen sencilla pero profunda tomada de la naturaleza, una semilla. Lo que tú siembras no cobra vida si no muere. Los que saben de agricultura podrán entender mucho mejor este principio. La semilla, al caer en la tierra, parece desaparecer, pero en realidad lo que está haciendo es morir para dar ahora lugar a una nueva forma de vida. Así también ocurre con el cuerpo humano, explica Pablo. Lo que ahora se entierra no es una pérdida, sino una siembra. Lo que se entierra en debilidad resucitará en poder. Y esta analogía enseña dos verdades. Primero, la continuidad. El cuerpo resucitado tendrá identidad con el actual, así como la planta proviene de la semilla. Pero también enseña la transformación. Será distinto en gloria. Gracias al Señor ya no habrán más achaques. Ya no habrá que tomar 10 pastillas al día, ¿verdad? O tener que ir a inyectarse. Pablo destruye aquí el argumento griego. La resurrección no es irracional, sino que refleja el mismo principio de vida que Dios puso en la creación. De hecho, él eleva la reflexión. Si en la naturaleza hay variedades de cuerpos, terrenales y celestiales, del sol, la luna, las estrellas, usted puede leerlo ahí en el pasaje.
surge una buena pregunta. ¿Por qué sería imposible para Dios dar a sus hijos un cuerpo glorioso y distinto? Actualmente anda una nave, una misión espacial tratando de ver la luna de cerca. Si Dios le ha concedido al ser humano la capacidad de incluso explorar, conquistar el fondo de los océanos, conquistar el espacio, ¿cómo no será capaz de resucitarnos con poder? El Dios que dio forma a todo el universo, el que separó la luz de las tinieblas, el que adornó los cielos con estrellas y dio vida al polvo, tiene poder para transformar nuestros cuerpos mortales en cuerpos gloriosos. No tenga dudas, nada es demasiado grande ni demasiado complejo para Él. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que actúa en ti y en mí para darnos vida espiritual y para transformarnos el día de la glorificación. No es cualquier cosa, es Dios mismo actuando en poder y majestad. El Dios que habló y el universo existió no está limitado por las leyes que Él mismo ha establecido. Esas leyes no lo restringen. De hecho, son un instrumento de su sabiduría. Así que la pregunta es esta: si Él puede crear vida de la nada, ¿no sería capaz de recrear lo que ya existe? Ahora, muchas veces nosotros limitamos a Dios en nuestra mente. Pensamos en Él dentro de la categoría de lo posible o lo racional, como si fuera una versión más grande de nosotros mismos. Dudamos de su poder cuando las circunstancias parecen imposibles. Cuando la ciencia no tiene explicación, pensamos que ya Dios llegó a su límite. Cuando la muerte toca a quienes amamos, reducimos la capacidad de Dios. Pero la resurrección nos habla de un Dios muy grande, de un Dios que trasciende nuestro entendimiento y opera más allá de los límites humanos. Por eso cuando contemplamos el misterio de la resurrección, no solo debemos asombrarnos ante lo que Dios hará con nuestros cuerpos, sino también adorar a ese Dios tan grande, misericordioso, majestuoso, poderoso. Porque Él no solo promete transformar nuestra materia corruptible, sino también renovar nuestra mente y nuestro corazón para creer en grande, para confiar sin reservas, para vivir con una fe que no se rinde ante lo visible. Así que mis hermanos, yo les invito a que cuando ustedes estén enfrentando pruebas, cuando llegue duda o temor, recuerden quién es Dios. Ese Dios que sostiene las galaxias, sostiene también tu vida. El Dios que ordena los planetas en sus órbitas tiene poder para levantar tu cuerpo del polvo. El que venció la muerte en Cristo es el que promete la existencia gloriosa y eterna de todos aquellos que han depositado su fe en Él. Ese Dios que comenzó la creación con su palabra no dejará inconclusa su obra. Él llevará a plenitud lo que inició en Cristo. Y un día tú mismo serás parte visible de esa nueva creación, reflejando la gloria de su Hijo. Ahora, una vez más, déjeme decir que cuántas veces nosotros minimizamos a Dios. Olvidamos de lo poderoso que Él es. Recuerdo una conversación con una persona que me dijo: el mundo está tan malo que parece que se le salió de las manos a Dios.
Yo creo que ese pensamiento resume mucho lo que hoy está pasando. La idea de que Dios perdió el control, de que el mal se desbordó y que ya ni siquiera el Creador puede poner orden. A veces nosotros no lo decimos, pero actuamos como si así fuera. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando medimos a Dios con los límites humanos. Pensamos que porque nosotros no entendemos lo que pasa, Dios tampoco lo entiende, o porque el mundo parece fuera de control, ya Dios no está en control. Pero ¿sabe qué? La Escritura declara lo contrario. Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Efesios 1:11. Su reino domina sobre todos. Salmo 103:19. Nada puede estorbar los planes del Señor. Job 42:2. ¿A qué Dios sirve? ¿En quién está tu esperanza? El mismo que resucitó a Cristo sigue actuando hoy, sigue guiando la historia hacia su consumación, donde todo será sometido bajo los pies de su Hijo. Por eso, mis hermanos, cuando dudemos de su poder, cuando pensemos que las cosas están fuera de su control, volvamos a ver el Evangelio. Volvamos a ver la cruz. Porque el Evangelio nos recuerda que Dios nunca ha perdido el control, ni siquiera cuando el mundo pensó que lo había derrotado al llevar a Cristo a la cruz. Ahí, en ese momento de mayor aparente debilidad, Dios estaba obrando la mayor victoria. La cruz y la tumba nos demuestran que su soberanía no depende de las circunstancias visibles, dependen de su propósito eterno. El Evangelio nos recuerda que Dios gobierna aún en medio del mal. Ahora, después de mostrar que el Dios creador tiene poder para transformar lo mortal en inmortal, Pablo dirige ahora nuestra mirada al momento culminante de esta transformación. El día en que la muerte misma será derrotada para siempre. Con esto llegamos a nuestra última parte. La victoria final sobre la muerte, esa esperanza gloriosa que tenemos los creyentes. Y eso lo vamos a ver en los versículos 50 al 58. Hasta aquí, Pablo ha afirmado que la resurrección de Cristo garantiza la de los suyos, pero ahora nos muestra cómo y cuándo se cumplirá esa gloriosa promesa. Porque la esperanza cristiana no termina ahí en el sepulcro vacío, sino que apunta hacia la consumación final del plan redentor. Cuando Cristo regrese y todo su pueblo sea revestido de gloria. El propósito de Dios no es solo redimir el alma, sino restaurar completamente lo que somos. Por eso vemos la explicación en el versículo 50 de que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nuestra condición actual, limitada por la mortalidad, limitada por el pecado, no puede entrar en la plenitud de su gloria. Es necesario que seamos transformados. Y ese milagro ocurrirá en un instante, como dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta. Y este pasaje lo que está haciendo es llevarnos a una escena más gloriosa, o quizás la escena más gloriosa de toda la historia, la venida de Cristo. Eso que tanto estamos esperando. Eso por lo cual clamamos día a día, ven Señor Jesús.
cuando ocurrirá la resurrección de los muertos, cuando ocurrirá la transformación de los vivos y la victoria definitiva sobre la muerte. Y ese triunfo no es solo una promesa futura, es una esperanza viva que nos impulsa a perseverar hoy en medio de las luchas que vivimos cada día. Nos invita a vivir con gozo, con firmeza, con fidelidad, sabiendo, como dice el versículo 58, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Quizás tú piensas, nadie está viendo lo que hago, no me están reconociendo, pero este versículo nos trae mucha esperanza. Lo que haces en el Señor no es en vano. Viene ese día glorioso, ese día maravilloso. Mis hermanos, nada de lo que hacemos es en vano, porque servimos a un Dios que tiene el poder para levantar a los muertos, para restaurar lo que se ha roto, para cumplir cada una de sus promesas. Así que les invito a que viva con confianza de que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el final. Sí, hoy en día hay luchas, hay dolor, hay familias rotas, hay jóvenes rebeldes, hay desafíos económicos. Son muchas las pruebas, pero mayor es nuestro Dios. Y su promesa es fiel. Y esa certeza nos debe llevar a vivir con una fe inquebrantable, con gozo, con una esperanza que contagia a los demás. Que cuando te vean puedan decir, ¿qué es lo que tú tienes que yo no tengo? Una esperanza viva, una esperanza real. Así que mis hermanos, la resurrección de Cristo no es solo un hecho histórico que celebramos una vez al año, es una realidad viva que lo cambia todo. Porque Cristo vive, nuestra fe tiene fundamento. Porque Cristo vive, nuestro futuro tiene esperanza. Porque Cristo vive, nuestra vida tiene propósito. La resurrección de Cristo nos llama a examinar dónde hemos estado poniendo nuestra confianza. Si Cristo vive, entonces nuestra fe no puede ser superficial ni ocasional. Debe ser una fe firme que descansa en la realidad viva de la que hemos estado hablando. Y en la práctica eso significa que en medio de la duda, del temor, de la incertidumbre, volvamos a traer a memoria, Cristo vive. Y eso es un hecho tan grandioso, tan poderoso. Piense por un momento, traer a alguien de la vida parece algo imposible. Lo es para nosotros. Pero si fue una realidad viva, objetiva, que Cristo fue levantado, ¿no nos da motivo para vivir con una fe firme? Para saber que al final vamos a celebrar con nuestro Señor en su presencia. No caminamos guiados por emociones cambiantes. Nos movemos por una esperanza segura. Pregúntate ahí mismo donde tú estás, ¿estoy viviendo como alguien que realmente cree que Cristo está vivo? ¿O estoy viviendo como alguien que depende de las circunstancias? ¿Estás tú feliz esta semana porque todo va bien y la siguiente no porque algunas cosas fallaron? Cuando ponemos la fe en las circunstancias, así mismo va a variar. Pero cuando recordamos el glorioso Señor al que servimos, no importa, como dijo Habacuc, si hay
oveja en los corrales, no importa si hay alimento o no hay, Cristo vive. Esa es nuestra esperanza. Finalmente, la resurrección nos impulsa a vivir con una esperanza activa. No somos llamados a una fe pasiva que solo espera el cielo, sino a una vida intencional aquí y ahora. Cada acto de servicio, cada expresión de amor, cada sacrificio por Cristo tiene un valor eterno. Por eso les invito a que se involucre, a que sirva, a que ame, a que discipule a otro, a que usted piense cómo puedo servir en el reino de Dios, cómo puedo hacer que esta esperanza que tengo la pueda tener otro, cómo puedo impactar la comunidad en la que vivo. No me puedo quedar con esto para mí solo. Tengo que usarlo, tengo que compartirlo, tengo que servir a los demás. Cristo vive y yo quiero que otro se entere de que Él vive. Y quiero que lo vea aún en la manera en que yo vivo. Que mi propia vida sea un testimonio de que Cristo está vivo. Y quiero dirigir estas palabras finales a los que aún no han puesto su fe en Cristo. Déjame decirte, si aún tú no